Mi hijo dijo que la cena estaba cancelada, pero cuando llegué al restaurante, descubrí que estaban celebrando a escondidas sin mí y a mi costa. Les di una sorpresa que nunca van a olvidar. Dejaron de hablar en cuanto yo lo hice, porque me fui sin pagar y me llevé las llaves del coche. Hola Reddit, me llamo Valerie, tengo 56 años. Soy viuda desde hace casi 2 décadas, y madre de 3 hijos adultos, Thomas, Emily y Josh. Mi esposo murió en un accidente de construcción cuando Thomas tenía solo 12 años, y desde entonces he sido el pilar que ha mantenido unida a esta familia. Lo sacrifiqué todo, mi juventud, mis sueños profesionales, mi vida personal, para asegurarme de que mis hijos tuvieran una oportunidad mejor. Los crié en una casa modesta, trabajé en 2 empleos durante años, no me fui de vacaciones, no compré ropa nueva, ni siquiera fui al doctor cuando debía. Todo para que ellos nunca tuvieran que saltarse una comida. Así que imaginen el dolor, la traición brutal, cuando descubrí que salieron a cenar a mis espaldas usando mi tarjeta de crédito. La noche en que pasó todo comenzó normal. Esa mañana de viernes, Thomas me había enviado un mensaje confirmando la cena. Había reservado para todos en Emberstone, un restaurante elegante en el centro que yo jamás me hubiera dado el lujo de visitar. Dijo que era su invitación para celebrar un ascenso reciente. Me sentí emocionada, me sentí vista, importante incluso. Pasé todo el día esperando. Fui a la estética a cortarme y peinarme, saqué mi mejor ropa, hasta me puse los pendientes que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Era una de esas noches raras en las que me sentía orgullosa de la vida que había construido, y realmente creía que mis hijos también estaban orgullosos de mí. Pero solo 2 horas antes de la reserva, Thomas llamó. Oye, mamá, perdón, pero Sara no se siente bien. Vamos a tener que posponer. Hacemos algo la próxima semana, ¿ok? Sentí que el pecho se me hundía. Pregunté si estaba todo bien. Dijo que solo era cansancio del trabajo. Se disculpó de nuevo y colgó. Esa noche me senté en el sofá, comiendo sopa recalentada y viendo un programa de cocina repetido, intentando no sentirme patética. Pero el mundo tiene una forma curiosa de mostrarte la verdad cuando menos te lo esperas. A las 7:48 de la tarde, recibí un mensaje de Linda, una amiga de hace mucho y nuestra vieja vecina. Era una foto borrosa tomada a través de la ventana del restaurante, y debajo escribió: estuviste en Emberstone esta noche, todos se ven bien, tenemos que ponernos al día pronto. Miré la foto, ahí estaban, Thomas, Sara, Emily, Josh, hasta la pequeña Mia en su carriola, sentados en una mesa larga bajo la luz suave de Emberstone, brindando con vino y riendo como una foto perfecta de familia, sin mí. Conduje hacia el restaurante con una furia que ni siquiera entendía aún, no tristeza, no decepción, un calor como gasolina, un peso en el pecho, como si alguien hubiera prendido una cerilla dentro de mí. Entré con el mismo atuendo que me había puesto para nuestra cena y le dije a la anfitriona que iba a reunirme con mi familia. Me indicó una mesa al fondo. No me vieron hasta que estuve justo a su lado. El cambio en sus caras fue instantáneo, se callaron, se les abrió la boca de sorpresa. Emily abrió mucho los ojos, y Thomas dejó caer el tenedor. Mamá, ¿qué haces aquí? Bajé la voz. No quería armar un escándalo, todavía no. Pensé que la cena estaba cancelada. Sara fue la primera en hablar, tartamudeando una excusa sobre planes de último momento y que no creían que yo quisiera salir si alguien estaba enfermo. Me volteé hacia la mesera, que estaba poniendo otra ronda de botanas. ¿Me da la cuenta, por favor? Ella dudó, miró a Thomas, y me entregó la cartera de cuero, cargada a una tarjeta terminada en 3142. La mía, la tarjeta de emergencia que le había dado a Thomas cuando estaba en la universidad, por si acaso. Se la pedí de vuelta varias veces y él prometió devolvérmela. Mi mano tembló, no de nervios, sino de rabia. Cancelaste la cena conmigo, pero igual vinieron aquí y usaron mi tarjeta. Thomas se levantó y extendió la mano como para calmarme. Alcé la mano y retrocedí. No, déjenme hablar. Los miré a todos a los ojos, mi hija evitándome, mi hijo menor fingiendo sorpresa, Sara masticando silenciosamente su culpa y Thomas con cara de fastidio. Siempre me dije que los amaría hasta la tumba, pero nunca me sentí tan invisible como ahora. Me usaron, ni siquiera me lo dijeron. Querían el beneficio de mi dinero y la ausencia de mi presencia. ¿Y saben qué? Ya me cansé. Saqué del bolso el segundo juego de llaves, las de repuesto del carro que le había firmado a Thomas hace 2 años cuando su viejo cacharro se descompuso. Esto me lo llevo esta noche. Thomas saltó de su asiento. No puedes simplemente llevarte mi carro.
Tu nombre no está en la tarjeta de circulación, respondí, pero el mío sí. Ya verás, llama un taxi. Y me fui. Me quedé 15 minutos en el estacionamiento, con las manos aferradas al volante, sin llorar, sin gritar, solo atónita. Esto no fue una mala decisión aislada, esto es lo que son ahora, y no lo voy a permitir. Esa noche, entré a mis cuentas bancarias y cancelé todos los accesos secundarios. Cancelé la tarjeta que Thomas usaba y llamé al banco para denunciar cargos fraudulentos. Después fui más lejos. Congelé la cuenta a la que había tenido acceso por años, la que silenciosamente había vaciado para el baby shower de Sara, las vacaciones de la primavera pasada, y Dios sabe qué más. Al día siguiente llamé a mi abogado. Había planeado dejar todo, mis ahorros, la casa, el seguro de vida, a mis hijos por igual. Eso cambió. Reescribí mi testamento. Emily y Josh recibirían una parte bajo condiciones de mantener contacto y mostrar decencia básica. Thomas, nada, y Sara, ni siquiera la mencioné. La semana siguiente, bloqueé todos sus números. Pero antes de hacerlo, mandé un último mensaje en el chat familiar. Se dieron el festín sin mí, usando mi amor y generosidad como si fueran desechables. Disfruten su silencio, porque ahora se lo ganaron. No he hablado con ninguno desde entonces, y lo mejor, el silencio es paz. Han pasado 3 semanas desde aquella noche en Emberstone. 3 semanas desde que me planté en esa mesa y vi a mis hijos disfrutar a mi costa sin pensar que merecían un lugar. 3 semanas desde que recuperé mi carro. Bloqueé sus números y recordé que el silencio no es debilidad, es poder. Un poder que nunca antes me había dado. Pero no había terminado. No iba a acabar solo con un bloqueo o una tarjeta cancelada. Eso hubiera sido muy fácil. No solo me olvidaron esa noche, me borraron después de todo lo que hice. Cada sacrificio que hice, tuvieron la audacia de fingir que era una carga que dejaron atrás. Así que les di lo que querían, distancia, pero no sin antes dar algunos pasos finales. Primero, saqué todos los estados de cuenta de los últimos 2 años y revisé cada cargo en esa tarjeta de emergencia. Los $84 del sushi durante sus vacaciones en Florida, mi tarjeta. Los $212 en la cuna y accesorios del bebé, mi tarjeta. Entradas para conciertos, comida para llevar, abarrotes, suscripciones a streaming, gastaron miles y no me di cuenta porque estaba tan ocupada creyendo que aún me veían como su madre, no como una cartera ambulante. Presenté una queja formal con la compañía de la tarjeta y congelaron el acceso de Thomas de inmediato. Por supuesto, intentó enviarme correos, primero disculpas, a medias y probablemente escritas por Sara, después insultos. Dijo que intentaba sabotear a su familia, que fui cruel al cortarle el dinero, que perdí la cabeza. Lo que no sabía es que no solo lo estaba cortando financieramente, lo estaba cortando emocional, legal y permanentemente. Esa misma semana, le pedí a mi abogado que redactara una demanda por devolución, no por toda la cantidad, solo una suma simbólica, $3,000. Quería darle una cifra que no pudiera ignorar, y tenía los recibos para probar cada centavo. Se la entregaron en su trabajo, en mano. No respondió, pero Sara sí. Me mandó un correo directo. Esto es acoso, es tu hijo, ahora eres abuela. ¿Es este el legado que quieres dejar? Miré su mensaje por un minuto antes de reír. ¿Legado? Ya les di mi legado, pagué sus vidas con mi tiempo, mi dinero y mi salud. Lo que hicieron esa noche no fue solo cruel, fue deliberado, calculado. Y Sara tuvo el descaro de actuar como si yo fuera la vengativa. Le respondí con una frase. Disfruten sus cenas porque la última conmigo ya la tuvieron. Eso fue todo. Pero la verdadera venganza llegó días después. Me quedaba una carta final. Literalmente, antes de bloquearlos, recordé algo. Hace años, Thomas me ayudó a instalar el sistema inteligente de la casa. Estaba vinculado a mi cuenta de Amazon, que todavía estaba conectada en sus dispositivos sin que yo lo supiera. Revisé la configuración y ahí estaba, su cuenta compartida del hogar, aún ligada a mi Prime. Un clic, removida. Después fui un paso más allá y cambié la contraseña. Ya no podía ni acceder a sus playlists ni a su biblioteca digital. Y sí, borré todos mis métodos de pago, pero dejé la cuenta intacta solo para mostrarle que todas las puertas a las que pensaba que tenía acceso ahora estaban cerradas. Emily fue la única a la que no arrasé. Una parte de mí aún esperaba que ella encontrara la conciencia. Siempre fue la callada, la que se quedaba quieta mientras los demás se descontrolaban. Pero el silencio ante la crueldad sigue siendo complicidad. Sin embargo, cuando llegó una carta escrita a mano de ella, mi corazón se detuvo.
se disculpó profundamente. Dijo que no sabía que la cena estaba planeada sin mí hasta el mismo día, que se sintió enferma todo el tiempo, que lloró después de que me fui. Admitió que fue débil y que no tuvo el valor de hablar en el momento. Suplicó una oportunidad para arreglar las cosas. Al principio no respondí, pero algo en sus palabras empezó a derribar el muro que había levantado. Así que accedí a reunirnos en un lugar público y neutral, sin grandes reuniones familiares, sin reproches, solo una cafetería a 2 cuadras de mi casa. Ella llegó sola, sin carriola, sin Sara, sin Tomás. Tenía los ojos hinchados, parecía 10 años mayor que la última vez que la vi. Nos sentamos, y por primera vez en lo que sentí una eternidad, alguien en mi familia escuchó, de verdad escuchó. Me contó que se había mudado del departamento, compartió con Joss, después de una pelea fuerte por lo de Emberstone, que estaba trabajando de nuevo, que quería reconstruir si yo estaba dispuesta. Le dije la verdad, no estaba interesada en reconstruir el pasado. Esa versión de nuestra familia había muerto, pero estaba abierta a crear algo nuevo, uno a uno, condicional, ganado. Ella asintió entre lágrimas, dijo que entendía, y por primera vez en años, nos abrazamos, no por obligación, sino por dolor mutuo y tal vez por crecimiento mutuo. Salí de ese café más ligera que en años. Más tarde esa semana, Thomas intentó otra vez. Envió un último correo que decía: espero que seas feliz, rompiste a la familia. No respondí, pero abrí una cuenta nueva sin datos que me identificaran y le envié un mensaje. No, lo hiciste tú cuando me sacaste de mi propia vida. Luego borré la cuenta. Ahora, meses después, mi mundo es más pequeño, más tranquilo, pero real. Veo a Emily una vez a la semana. Mia sabe mi nombre. Hacemos nuevos recuerdos que no están manchados por la manipulación ni la codicia. Y en cuanto a los demás, bueno, se han quedado en silencio. Curioso cómo fueron tan ruidosos, riendo, brindando, disfrutando la traición, hasta que dejé de hablar. Dejaron de hablar justo cuando yo lo hice porque finalmente entendieron que lo único más poderoso que la voz de una madre es su silencio. Y en ese silencio, finalmente escucharon todo lo que eligieron ignorar. Soy Cristina. Tengo 25 años y, en su mayoría, me mantengo para mí misma. Aunque tengo un trabajo, o estudio, mi familia podría pensar que no, porque no hablo mucho de ello, especialmente mi hermano. ¿Cómo terminé así? Bueno, todo se remonta a mi época de secundaria, cuando empecé a sentir que no podía confiar en la gente. No fue solo una cosa la que lo provocó, sino más que nada porque me sentía ignorada. Supongo que a la gente no le parecía interesante porque yo siempre andaba metida con las máquinas. Siempre me ha gustado trastear con computadoras, y se me daba bastante bien, lo cual ayudaba en casa. Pero luego mis calificaciones en la escuela bajaron, porque pasaba más tiempo con las computadoras que con los amigos, y a mis padres les empezó a preocupar. Cuando terminé la primaria, mis padres comenzaron a regañarme, diciéndome, deja de pasar tanto tiempo con esas máquinas. En la secundaria, mientras mis padres me seguían regañando, empecé a sentir que no debía seguir mis intereses. Así que cada vez que tenía tiempo libre de la escuela, me escondía en mi cuarto para evitar a mis padres, cortando todo contacto con el mundo exterior. Eso hizo que más gente pensara que yo era rara o rara avis, y me sentía aislada incluso en la escuela. La única persona que me apoyaba era mi hermano, Kate. Él siempre sabía cómo animarme y hacerme seguir adelante. Con su ayuda, terminé la secundaria, pero no fui a la preparatoria. En su lugar, comencé a trabajar en cosas de computación desde casa. Cuando tenía como 16 años, conseguí un empleo de medio tiempo, y con el dinero que ganaba, compraba computadoras viejas para desarmarlas y reconstruirlas desde cero. Justo como a mí me gustaba, mi pasatiempo se convirtió en una oportunidad de negocio, y para cuando cumplí 20, ya estaba armando y vendiendo computadoras. Pronto empecé mi propio negocio ofreciendo máquinas accesibles y me volví bastante conocida. Para cuando cumplí 25, ya me había hecho una buena cantidad de dinero. Incluso comencé a aportar $2,500 al mes para los gastos del hogar de mis padres, y aún me quedaba dinero, aunque intenté explicarles a mis padres a qué me dedicaba, no lo entendían. Después de algunas discusiones, decidieron que, mientras pudiera mantenerme sola, no les importaba lo que hiciera. Esto significó que dejaron de meterse y yo pude vivir como quisiera en la casa. Pero mi hermano todavía no me veía con buenos ojos. Solía ser mi aliado, quien mejor me entendía. Cuando yo estaba en la escuela, él era muy amable, pero tal vez se cansó de que su hermana siguiera viviendo con sus papás, metida entre máquinas. Aún después de los 20, con el tiempo, empezó a tratarme mal cada vez que me veía.
como yo no me quedaba callada, terminamos teniendo más y más conflictos, y ahora no estamos en buenos términos. Las cosas empeoraron aún más después de que mi hermano se casó. Su esposa, a quien conocía desde la preparatoria, nunca me cayó bien realmente. Después de escuchar sobre mí por parte de mi hermano, no quiso ser mi cuñada y parecía influirlo para que estuviera en mi contra. Debido a esta situación constante, en la casa yo pasé a ser la problemática, a pesar de que me quedaba en mi cuarto la mayor parte del tiempo. Sentía que mi corazón se quebraba con toda la hostilidad que me dirigían, algo tan distinto a las palabras preocupadas de mis padres. De repente, el hogar de mis padres, antes un refugio acogedor a pesar de las críticas, se volvió un ambiente hostil. Ya no me sentía cómoda ahí, y parecía que mis padres se estaban inclinando en mi contra, mientras mis aliados desaparecían. Aunque tenía mis propios ingresos y contribuía a los gastos de la casa, mi hermano y mi cuñada, que no entendían a qué me dedicaba, me veían como una carga. Empezaron a hablar de echarme de la casa y tomar posesión del lugar, sintiéndome desconectada de mi hermano y sus planes. Pensé que irme no haría mucha diferencia, en cuanto encontrara un nuevo lugar. Ya no tendría que aportar a los gastos de la casa, lo cual, de algún modo, podría ahorrarme ese dinero. Era una especie de consuelo agridulce. Mientras pensaba en mudarme, mi hermano sacó de la nada el tema de la herencia. Parecía creer que el bienestar económico de nuestros padres, a pesar de que yo no tenía un trabajo tradicional, se debía a su patrimonio. Así que cuando salió a relucir la idea de que me fuera, sugirió, ya que vamos a cuidar de mamá y papá, deberíamos heredar sus bienes. Tú deberías renunciar a tu parte de la herencia. Pero la verdad era que nuestros padres podían disfrutar de la vida sin trabajar porque yo cubría sus gastos de manutención. No creía que pudieran arreglárselas sin ese dinero. Pero mi hermano no me veía más que como una carga en mi cuarto. A pesar de que pensaba que irme era la mejor opción, decidí preguntar una vez más por cortesía, ¿de verdad están bien con que me vaya? Le pregunté. Mi hermano simplemente se rió y dijo, nos encantaría que ya te fueras. Quedó claro una vez más lo poco que me entendía. Me dio pena por él y su esposa, lo cual me hizo aún más decidida a irme. Unos días después, yo seguía encerrada en mi cuarto, y mi hermano y mi cuñada no daban tregua para que me fuera. Seguían llamando a mi puerta. Convencieron a mamá para que dejara de cocinarme, e incluso me dijeron que me lavara mi propia ropa, pero todas esas eran cosas que ya tendría que hacer si viviera sola. De todas formas, no iba a quedarme de brazos cruzados dejando que me sacaran de mi lugar sin pelear. Claro, no estaba contenta con la situación, pero tampoco iba a aceptarla. Me estaban empujando injustamente a salir de la casa, y yo no iba a rendirme. Mi hermano, sin saberlo, estaba subestimando el poder que tengo con una computadora a mi disposición. No soy del tipo que obedece órdenes y se va en silencio. El matrimonio de mi hermano, teniendo como prometida a la hermana solitaria, era la única oportunidad de nuestros padres para tener un nieto. Estaban tan concentrados en eso que no se daban cuenta de lo equivocado que estaba el plan de que yo me fuera. Así que decidí armar una pequeña sorpresa para ellos, una trampa que se activaría en el momento en que dejara la casa. Después de encontrar un nuevo lugar donde vivir y completar todos los trámites necesarios, estuve lista para salir del hogar familiar. Justo antes de partir, les dejé un mensaje de despedida a mis padres y a mi hermano. He estado manteniendo a la familia, y ustedes han olvidado todo el bien que hice. Espero que se den cuenta de quién es la verdadera carga en la economía familiar. Mis padres parecieron sorprendidos por un momento, pero seguramente confiaron en que mi hermano resolvería las cosas de alguna manera. Todos tomaron mis palabras como amargura. Yo sabía que no me tomaban en serio, pero, por ahora, creí que lo mejor era dejar las cosas así. Entonces salí de la casa. Me llevé una cantidad considerable de equipo del hogar de mis padres y compré artículos adicionales, junto con los muebles y electrodomésticos necesarios para mi nuevo lugar. Instalé mi departamento justo como lo quería, decorándolo a mi estilo favorito y creando un ambiente acogedor. Resultó ser un entorno perfecto para trabajar, y sorprendentemente, vivir sola no fue tan intimidante como pensaba. De hecho, desearía haberme mudado antes. La gente del vecindario era amable, y la vida resultó cómoda. Desde que me fui de la casa de mis padres y me hago cargo de todo por mi cuenta, he estado disfrutando y probando nuevas experiencias. Mientras me deleitaba en mi recién encontrada independencia, me pregunté cómo estarían las cosas en el hogar familiar, sobre todo porque perdieron mi apoyo económico. Entonces, de la nada, mi mamá me llamó. Oye, Cristina, ¿hiciste algo con nuestras máquinas?, preguntó ella. ¿Qué quieres decir?, respondí. Algo anda mal con las computadoras y aparatos electrónicos, dijo. No tengo ni idea de eso, dije.
desconcertada. Antes ayudaba gratis porque somos familia, pero como me trataron mal y me sacaron de la casa, aunque sean mis padres, van a tener que pagar el precio completo. Expliqué. Eso es muy tacaño, respondieron. Somos tus padres, no nos puedes dar un descuento. Pues prefiero dar descuentos a mis amigos, repliqué, a diferencia de ustedes. Ellos me tratan bien. Está bien, mascullaron por lo bajo. Suspiré aliviada de que otra trampa no se hubiera activado y dejé el tema en paz, pero a mi madre no pareció gustarle mi respuesta. Colgó de golpe, como una niña amargada, y hasta me envió un correo electrónico desagradable implicando que ayudar a la gente me hace perder amigos. Me hizo cuestionar quién se estaba comportando de manera inmadura. Francamente, me pareció egoísta, si no completamente inconsciente. En cuanto a lo que le hice a la computadora de la familia, simplemente restauré todos los ajustes que les había hecho gratis a su configuración original. A alguien ajeno le podría parecer que la máquina se descompuso por sí sola. Cuando le sugerí que llamaran a la empresa para reparar a título personal, se enojaron, pero yo esperaba eso, así que lo dejé pasar. 6 meses después de haber dejado la casa y estabilizarme en mi nueva vida, mi papá me llamó. Odio pedir esto, pero, ¿nos podrías prestar algo de dinero?, dijo. ¿Pero qué quieres decir con prestarte dinero?, respondí. Tu hermano y su esposa han estado gastando sin control. Piensan que somos ricos y no paran de quejarse, pidiendo dinero para comprar esto o ir allá, explicó. No tengo idea de nada de eso, dije. ¿Por qué siempre acuden a mí para todo? He oído hablar de hijas que viven solas y les envían dinero a sus papás, pero padres que piden dinero a sus hijos, ¿no debería ser al revés, por generosidad?, cuestioné. No es tan simple, replicó. Bueno, con solo $500 nos ayudarías, añadió. No les voy a dar nada, dije con firmeza. Por supuesto les haré el servicio en sus máquinas, pero si pagan por mis servicios. Respondí con calma. Te has vuelto muy tacaña, refutaron. Supongo que mamá tenía razón acerca de ti. Se quejaron sobre mis años desempleada, pero no dejé que me afectara. Simplemente colgué. Mi papá no mandó más correos electrónicos, pero comenzó a llamarme varias veces al día, lo cual encontré molesto. ¿Qué padres tan fastidiosos tengo?, pensé para mis adentros. Unos días después, mi hermano, sonando desesperado, me llamó. Cuando le pregunté por qué me habían estado llamando, él preguntó, ¿sabes por qué nuestra familia era acomodada? Parecía sospechar que su situación económica empeoró desde que me mudé, pero ya era demasiado tarde. Mi casa actual era mi santuario, mi trabajo y mi vida giraban en torno a ese lugar, y no tenía intención de volver a irme. ¿Podría ser que la riqueza de nuestra familia proviniera de los $2,500 que yo aportaba cada mes? Reflexioné. No tenía que dar tanto, pero me sentía agradecida por mi crianza, así que contribuía más de buena voluntad. Pero ahora, ¿por qué seguir apoyando un hogar que me sacó? No tenía sentido, ¿verdad? Entonces, las finanzas de mamá y papá se vieron afectadas. Mi hermano comprendió, lo siento, pero aunque me pidieras que regresara, no tengo ninguna intención de hacerlo, le respondí con firmeza. Entiendo ahora que lo que pasó estuvo mal. Lo siento, pero es demasiado tarde para disculpas. No pienso tener nada que ver con ustedes en el futuro. Por favor, no me vuelvan a llamar. Oye, espera, protestó mi hermano, pero yo colgué. Cuando me fui de la casa, hice una promesa de no dejarme arrastrar de nuevo a su drama. No podía perdonarlos tan fácilmente. Decidí cancelar mi contrato del celular para evitar las llamadas constantes. Han pasado 5 años desde entonces y he seguido adelante. Me casé y comencé un nuevo capítulo en mi vida. Mi pareja se dedica a lo mismo que yo, así que entiende mi estilo de vida y ayuda con las tareas del hogar. Aunque pensé en ponerme en contacto con mis padres, ya que son una familia tecnológica, sentí que ya era demasiado tarde. No hice ningún intento por reconectarme, sin embargo, mi esposo mostró interés en conocer a mis padres y saber cómo estaban para entender la situación. Contraté a un detective para investigar. Lo que descubrimos fue sorprendente. Mis padres, desesperados por mantener su estilo de vida y retener a mi hermano y su esposa en la casa familiar, acumularon una montaña de deudas con varios prestamistas, sin esperanza de pago. La deuda seguía creciendo con los intereses acumulados, dejándolos en una situación crítica.
La deuda solo de mis padres superaba los $100,000 y su casa había sido usada como garantía. Ahora, donde una vez estuvo la casa familiar, solo queda un terreno vacío. Aunque sentí una punzada de tristeza por mi apego sentimental a nuestro hogar, no pude evitar pensar que mis padres estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Decidí investigar la situación actual de mi hermano. Parecía que él había sugerido el divorcio debido a los gastos extravagantes de su esposa, pero ella se oponía rotundamente a la idea. Ahora estaban enfrascados en una demanda de divorcio prolongada, que les estaba consumiendo tiempo y dinero a ambos. Su esposa había contratado a un abogado y se negaba a dejarlo ir, dejándolos en punto muerto. A pesar de los rumores, mi hermano y su esposa aún no habían tenido hijos. Para confirmarlo, envié al detective al hospital donde estaban atendidos. Resultó que mi hermano era, de hecho, infértil, casi incapaz de producir esperma, lo cual hacía que la concepción natural fuera altamente improbable. Mis padres, que habían puesto sus esperanzas en tener nietos de parte de mi hermano y su esposa, quedaron decepcionados y terminaron separándose. El hogar familiar tuvo que venderse para saldar la deuda, marcando el triste destino de mi familia. Esta cruda realidad se hizo evidente después de una investigación somera. Quedó claro que involucrarme con ellos en ese estado no me beneficiaría ni a mí ni a mi esposo. Ahora tengo un esposo amoroso, 4 hijos y un perro. Hemos comprado una casa amplia y estamos viviendo la vida que mi familia una vez soñó. Si ellos se enteraran de nuestra situación, podrían intentar aprovecharse, lo cual no soporto. Tan pronto lo supe, fui a la oficina local y arreglé para que mi información personal solo fuera accesible mediante solicitudes formales. Hice un esfuerzo consciente por mantenerme alejada de ellos y pedí a mi esposo que no interactuara con ellos respecto a nuestro matrimonio. Aunque al principio se sintió decepcionado, después de explicarle la situación, entendió y no lo ha vuelto a mencionar. Espero que una vez que las cosas se calmen en la casa de mis padres y llegue el momento de la reconciliación, pueda reconstruir una relación con mis padres y mi hermano.